creído. Amén. Y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, porque de eso se trata, con esa preocupación. Por eso es importante el escudo de la fe. Y eso lo hace el mismo Satanás, Sí. buscando va a robar. Y anda robando y hurtando por ahí, y tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Amén, hay que resistir. Por eso el número 6 dice la espada del Espíritu. Oh, porque nuestro Dios es un Dios que da agua en el desierto y ríos en la soledad. Aleluya. Es que hay una llama, amén, hay una llama encendida en ti, iglesia. Ay, mi alma te adora, aleluya. Abasenda, Lima, abasenda. Una cueva, aunque huyas, aunque te vayas a Alaska, a un país extranjero, y ahí el Señor te va a rescatar, porque Él tiene todo el poder para hacerlo. A lo último tuve que Dios de darle permiso a Satanás que me diera hasta por el pelo. Satanás lo hizo, pero Dios le dio no de toque el alma, claro. Muchos que no llegan, porque hay muchos que en ese proceso, el ángel de Satanás, el ángel de la muerte, no le da oportunidad. Ya puedo ver esa palabra, ¿verdad? Cumplida. Interesante en esta tarde que vamos a compartir, que Dios ha puesto en nuestro corazón. Así que, William, dale un saludito a toda esa gente que se estará conectando. Sí, seguro que sí. Un saludito a cada hermano, ¿verdad? A cada oyente, a cada amigo. Una palabra de bendición que yo sé que va a ser de bendición para cada vida y para cada oyente, ¿verdad? Que hoy en día preste atención a este programa, ¿verdad? Que yo sé que cada día va creciendo más, y ese es el propósito, que vaya llegando, impactando más a las vidas, ¿verdad? Para que puedan seguir hacia adelante. Un saludito a mi esposa, a Michelle Osorio, ¿verdad? Que está allí en casita, pero un saludito para ella muy especial. Claro que sí, un saludito a toda esa gente buena que siempre están compartiendo, que comparten cada día, ¿verdad? Lo que es esta información que llevamos a cabo a través de este podcast, La Cueva de Adulán, y le damos gracias por el apoyo a este canal. El tema en esta tarde de hoy que estaremos hablando es estrategias para vencer. Antes de comenzar, ¿por qué estrategias para vencer? Muchas veces ponemos a analizar, William, y a mirar, vemos la situación, ¿verdad? De mucha gente que le sirven, pero mucha gente que también no le sirven al Señor, y vemos como mucha gente pasan por depresión, mucha gente pasan por suicidio, rupturas de matrimonio, y muchas situaciones que ocurren en la vida. Y Dios hablaba este tema, ¿verdad? Muy interesante, y nosotros tenemos que conocer y tenemos que tener unas estrategias para poder vencer. William, comenzando, ¿verdad? Con este tema, estrategia para vencer, el significado que tú nos puedes decir de lo que es estrategia. Mira, cuando nosotros buscamos, ¿verdad?, lo que es la definición de estrategia, el significado dice recurso para poner en práctica una visión básica. Pero cuando nosotros nos buscamos en la Biblia, ¿verdad? Lo que para la Biblia, ¿qué quiere decir estrategia? Estrategia dice plan o método para lograr un objetivo, a menudo con enfoque en acción y planificación. O sea, Luis, que cuando uno une este conjunto de palabras, ¿verdad? Tiene esta conclusión. Dice, para lograr un plan o objetivo, tener que poner en práctica o en acción los recursos o estrategias para poder vencer. O sea que pero ¿para qué son las estrategias, verdad? ¿Para qué entonces Dios nos da una estrategia o nos capacita para poner estas estrategias en práctica, verdad? Y es que para poner en práctica, en acción, en momentos determinados en la vida. Dijiste algo bien importante, William, que Dios nos da unas estrategias. Tenemos que tener bien claro, y yo eso lo quiero que las personas puedan analizar y puedan reflexionar a través de esta palabra. Está Satanás y está Dios. Sí, es correcto. Y el enemigo, Satanás, no te va a dar la estrategia a ti para tú vencer, jamás en la vida. Jamás en la vida. Ese es el propósito que nosotros nos hemos reunido y estamos llevando a cabo este podcast. El único que te va a dar las estrategias para vencerle es Dios. Dice la palabra, William, que el enemigo ha venido a hurtar, a matar y a destruir. Pero hay unas herramientas que Dios nos da a través de su palabra. Pues sí, porque mira, cuando uno busca este significado, ¿verdad? Dice lograr un plan o un objetivo
pero dice ponerlas en práctica. A veces nosotros tenemos los recursos, pero ni las ponemos en práctica, ni tampoco reaccionamos. O sea, si no las pones en acción, lo que el conocimiento que has querido, pues entonces pues es nulo. O sea, porque no estamos llevando en nuestra mente, o a veces el mismo enemigo no ciega a la gente, porque a veces nosotros sabemos que el enemigo lo que quiere es que las mentes estén cauterizadas, ¿verdad? Y que no puedan pensar un poquito más allá. Pero nosotros queremos, ¿verdad? A través de esta palabra, llevarte y saber que puedes vencer, ¿verdad? Tienes unas estrategias para vencer, que las hay, ¿verdad? Las primeras, ¿verdad? Porque sabemos que tenemos varias estrategias para poder vencer, pero la primera estrategia, ¿verdad? Que podemos llevar a cabo es la del Espíritu Santo. Amén, amén. El Espíritu Santo es bien importante, William, y muchas veces la gente no sabe a qué se está enfrentando. Por eso vemos mucha gente que se quitan la vida, mucha gente que están, como dije, que están en depresión. Vemos tantas situaciones, y es que tenemos que conocer con quién es nuestra lucha. Hay un texto que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, William. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, no es contra carne ni sangre, no es contra, muchas veces pensamos que es contra el vecino, que contra el amigo, que contra el compañero, pero tenemos que entender que es algo, William, es algo más espiritual, algo más espiritual. Amén. Mira, Luis, cuando nosotros hablamos de principado, estamos hablando dentro del programa que tiene el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Este es el nivel más alto, ¿verdad? Que tiene el ejército de los gobernantes, ¿verdad? De maldad. Ese es el mejor. Pero cuando habla de potestades, habla del espíritu maligno. Escucha, que se oponen a Dios y a sus propósitos. Mira para allá con lo que nosotros... Repite esa parte es bien importante. Con lo que nosotros estamos bregando. Mira, las potestades son espíritus malignos que se oponen a Dios y a sus propósitos. Va en contra de Dios y sus propósitos. Totalmente en contra de lo que Dios tiene planeado para ti y para mí. Por eso es que hay mucha lucha con las personas, con los cristianos especialmente. Pero con la gente que tiene propósito del Señor, el enemigo trata de detenerlo, porque no va a permitir que puedan llegar. Mira, hay unos espíritus, por eso dice espíritu. Pasa que hay espíritus que bregan directamente de tú a tú con lo que es lo natural y el mundo físico. Pero lo que son los huestes espíritus de maldad de las regiones celestes, esos espíritus no es con el mundo real. O sea, es con el mundo espiritual, gloria a Dios. O sea, que nosotros estamos bregando tanto en lo físico, pero también lo espiritual. Y lo físico tú lo ves, pero lo que es espiritual, si tú no estás lleno del Espíritu Santo, que te redarguya, que te diga, mira, cuidado, mira, esto está pasando, esto está sucediendo, y tú no tienes esa visión, que es la que nos da el Espíritu Santo. Por eso es que es importante esta estrategia, y es buscar el Espíritu Santo. Pero si usted todavía no tiene el Espíritu Santo, realmente es porque no ha dado el paso a buscar de Cristo. Porque lo primero que hacemos es darle ese paso. Cuando nosotros damos ese paso de fe, el Espíritu Santo dice que viene y mora llega a la vida del ser humano. Y esa es la importancia de adquirir, llegar a lo que es el Evangelio, a llegar a lo que es la búsqueda a Jesucristo, ¿verdad? Para que nosotros nos dé esa llenura del Espíritu Santo. Sí, esa es nuestra protección, esa es la protección del ser humano. En el libro de Juan, capítulo 16, versículo 7, dice: pero os digo la verdad, que es necesario que yo me vaya, porque si yo me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros más. Si me fuere,
o lo enviaré. Eso fue el momento, William, donde Jesucristo, ¿verdad? Vino a morir en la cruz del Calvario y vino a pagar el precio por el hombre, por aquella caída que ocurrió en el libro de Génesis. Y él vino y él cumplió, pero era necesario que él ya se fuera. Él ya había hecho su trabajo. Ahora lo hice bien claro, yo me voy, pero no los voy a dejar solos. Yo voy a enviar el Consolador. ¿Y quién es el Consolador? El Espíritu El Santo. Espíritu Santo, el que te habla, el que me redarguye, el que te dice, mira, no hagas esto. No. Muchas veces me viene esto a la mente, William, porque no sé si te recuerdas que venían a veces esos muñequitos donde venía que se le paraba un diablito en un lado y en el otro lado se le paraba el ángel. Y venían y el diablito trataba de que la persona escuchara la voz. Sin embargo, había una lucha. A esa misma lucha está viendo hoy en día. Hoy en día está viendo esa lucha y es una lucha espiritual, como tú nos estás diciendo. Sí. Esto es, si nosotros nos imaginamos esta escena, el Señor está a punto de partir. Y entonces tenemos la escena de que los discípulos están tristes. Y el Señor, conociendo esta tristeza, ¿verdad? Le dice, ¿por qué es tan triste? Él lo conoce, porque el Señor conoce todo, ¿verdad? Eso es lo bueno, que el Señor conoce todo de nosotros. Él le dice, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me fuere, entonces el Espíritu Santo no va a llegar. No va a llegar. Y me gusta, ¿verdad? Porque él dice en el capítulo 14, él dice, de Juan, él dice, es necesario que yo me vaya para que venga otro consolador. O sea que él estaba haciendo el trabajo del Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí en la tierra cuando estaba con los discípulos y estaba aquí en este mundo. Pero era necesario que él se fuera para que entonces enviara al Consolador para que no estuvieran solos. Fíjate que él le dice, estas cosas os recordará el Espíritu Santo cuando yo me vaya. Y de verdad que una de estas estrategias que nosotros esta tarde le vamos a dejar a ustedes, pero lo principal es la cubierta de ese Espíritu Santo de Dios. Había persecución, William, en esos tiempos de los discípulos había persecución. Es cuando comienza la iglesia de Jesucristo y ellos comienzan a esparcirse y ellos no iban a poder sin la presencia del Espíritu Santo de Dios, con tanta persecución que había y con tanto que se había levantado el enemigo. Por eso era tan necesario esta presencia del Señor. Algo con respecto a lo del el Espíritu Santo es donde nos habla en el libro de Mateo. No sé si esa parte, ¿verdad? La vamos a seguir tocando ahora. Porque el Espíritu Santo dice en el libro de Mateo, un ejemplo, el capítulo 12, versículo del 43 al 45, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no los halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega haya desocupada la casa, la haya barrida y adornada. Entonces va y toma consigo 7 espíritus peores que él, entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. O sea, cuando el Espíritu Santo está en la vida del ser humano, dice la palabra que cuando viene el espíritu inmundo, porque el espíritu inmundo salió, llegó el Espíritu Santo y está ahí. Ahora, si nosotros no permitimos y nosotros permitimos que el Espíritu Santo se vaya de nuestra vida, va a venir otra vez ese espíritu inmundo a morar, y ese es el maligno. Hay una diferencia bien hermosa, porque dice que cuando él llega, la encuentra desocupada, barrida y adornada. Eso no lo hace el enemigo. No lo hace el enemigo. Eso el enemigo no lo hace. Eso lo hizo el Espíritu Santo de Dios. Pero por alguna razón o motivo, el Espíritu Santo o se contristó o el Espíritu Santo se apartó, y entonces ahí viene el maligno a morar en la vida del ser humano, de aquel que se aleja, de aquel que se aparta, William, de aquel que comienza a hacer lo malo ante la presencia del Señor. Por eso es tan importante esta presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Mira, Luis, cuando uno se pone a pensar en estas palabras, porque sabes que el Espíritu Santo llega, porque si nos hacemos esa pregunta, entonces ¿para qué llegó el Espíritu Santo? Cuando Él se va, Jesús se va a ir a partir de este mundo, Él le dice, es necesario, ¿verdad?, que yo me vaya para que el Espíritu Santo llegue, ¿verdad?, el Consolador. Porque el Consolador es el que viene ¿a qué? Es el que hace que crean en las personas, ¿verdad?, en que crean en Dios. Porque es el que convence
de pecado, De pecado. de justicia y de juicio. Y entonces, cuando nosotros vamos a esta escena que tú acabas de leer, ¿verdad? En Mateo, hay algo bien importante en esa conversación, ¿verdad? Que leíste, porque dice que cuando se va el Espíritu Santo de esa persona, ¿verdad? Dice que llega ese espíritu, pero no llega solo. Llega con siete acompañadito. espíritus Peores. peores que él. Y dice algo bien importante, es que el postrer estado de esa persona es Va peor a ser de peor. como estaba. ¿Tú te imaginas una persona Ay, santo que Dios. era infiel con 7 Wow. pichones más, ¿verdad? Peores? O sea, si tú bebías 7 veces más o cosas peores. Vas a hacer cosas, quizás vas a hacer cosas que tú antes no hacías, las vas a experimentar y las vas a hacer. Mira, así hay mucho. hace Muchos mucho que han me- pasado lamentablemente. Lamentablemente eso lo viví yo. Eso lo viví yo porque cuando yo me aparté, que nunca pude verme apartado, ¿verdad? Ahora uno crea, ¿verdad? Esa conciencia y el Espíritu Santo te redarguye tanto que tú te das Aleluya, cuenta santo que eres. del error grave que cometiste. Y es que tú sabes que cosas que tú no hacías antes, ya las empezaste a hacer. Entonces tú dices, ¿por qué yo estoy haciendo esto? Y es que y sabiendo la palabra, porque sabes que si te apartas de Dios, si te apartas Aleluya. de Dios, tu postrer estado va a ser peor. Lo dice, peor lo que el dice la primero. palabra. Lo dice la ¿Sabes? palabra. No puedes decir que una persona que usaba droga, por ejemplo, por decir un ejemplo, ¿verdad? Va a volver atrás y no va a volver a consumir. Claro que va a volver a consumir, pero no solamente va a consumir eso, va a consumir otras cosas que no consumía. Que no consumía quizás, William, y que tú no sabes qué es lo que vas a volver a hacer. Porque son espíritus que llegan, son diferentes espíritus y tú no sabes dentro de esas cosas qué es lo que vas a hacer. Sí, eso es cuando nosotros vamos a lo que leímos, que estamos bregando, no estamos bregando con carne ni sangre, estamos bregando con espíritus inmundos, con principados que están en contra de todo lo que se llama Dios. El mismo anticristo, ¿qué es lo que dice? Se va a levantar todo lo que se llama Dios, todo lo que está de culto que sea relacionado a Dios, él está en contra de todo eso. O sea, Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Estaba mencionando, mientras hablaba, William, que estaba mencionando de eso mismo, del testimonio que estabas hablando, la otra vez mencionaste algo, y de esas cosas que tú quizás no hacías, yo no sé cómo tú te llegaste a sentir, porque síguenos hablando algo de eso, cuando tú te apartaste. Mira, Luis, cuando uno realmente se aparta del Señor, uno empieza abochornado. Porque cuando uno sabe que está haciendo las cosas mal, se encuentra con gente con uno de los hermanos, por decir, y uno rápido va a venir en la mente, ¿qué va a decirle ese hermano? ¿Qué va a pensar? ¿Qué va a estar pensando? Mira, ya se apartó otra vez, o qué sé yo qué. Y lo primero que le da es vergüenza, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, a mí me gustaba la bebida. Me gustaba la bebida. Y cuando yo me apartaba, ¿tú sabes con lo que yo empezaba? Que me apartaba, empezaba a tomarme un vinito, bien suavecito. Un vinito, pero ya el vino como que no era suficiente. Y entonces empezaba a beber Algo cosas más fuertes. algo más fuerte. Más fuerte. Entonces, mira cómo el enemigo te pone amistades, supuestamente amistades que consumen otras cosas. Y tú envuelto en lo que es el alcoholismo, ¿qué vas a hacer? Te va a dar comprobar. Y entonces, ¿qué haces? Que pruebas esas cosas y cuando tú abres tus ojos, tú dices, wow, donde yo estoy metido. Ya no es lo mismo, ya yo no probaba una cosa, metía la otra. O sea, y el que tiene otras debilidades, peor todavía. Así es, William. Y todas estas cosas, ¿verdad? Que tú nos estás hablando ahora y yo te pregunto por ese momento que te apartaste. Estas cosas pasan porque muchas veces hay un descuido. Hay descuido en nuestra vida y nos olvidamos de las estrategias que te estamos hablando en esta noche. De esas estrategias que nosotros te estamos hablando en esta noche, muchas veces nos olvidamos de ellas
Y ahí es cuando comienza el descuido y comenzamos a echarlo otra vez para atrás. Por eso en estos tiempos no es tiempo de volver atrás, es tiempo de que nosotros permanezcamos firmes, sigamos buscando siempre hacia adelante, batallando, luchando. Y aquel que se ha apartado, aquel que ahora mismo está apartado, que no le sirve al Señor, que busque del Señor, que busque del Señor. No estamos en tiempos difíciles. Que busque del Señor, porque tú sabes la estrategia que usa el enemigo. Ay, santo. Es sentirte bochornado. Porque yo me acuerdo que cuando yo quería volver a la iglesia a buscar el evangelio, tú sabes, a buscar de Cristo, me sentía bochornado. Regresar a una iglesia que quizás pensaran, llegó, mira cómo llegó, mira la condición que llegó, ¿verdad? Quizás, pero eso es algo que te pone el enemigo en la mente, porque realmente los hermanos te reciben con amor, te reciben con ese gozo de verte de nuevo, como aquel padre, ¿verdad? Que recibió a aquel hijo, Ay, santo, aleluya. Cuando el hijo pródigo, ¿verdad? Cuando en ese encuentro, esa alegría, pues así mismo, Jesucristo, tú llegas a Jesucristo y es así, tú sientes ese amor y esa armonía entre los hermanos abrazándote, y eso es, por eso te digo que el bochorno te lo pone el enemigo para que tú no dejes el paso. Sí, esas son estrategias del mismo enemigo. Estrategia del enemigo. Muchas estrategias que el enemigo pone. Muchas veces, en el caso, ¿verdad? Ese es el caso tuyo. En el caso mío, como yo llevaba mucho tiempo apartado, aunque fui criado en el evangelio, llevaba mucho tiempo apartado, yo sabía que yo tenía, aunque yo me reconcilié, pero me invitaba muchas veces para compartir con los hermanos en una congregación. Y sí, en algún momento dado esto voy, cuando me sienta, ¿verdad? Cualquier rato esto iba, pero no llegaba. Puede ser que en alguna otra ocasión yo llegué. Y tú no llegas porque tienes un temor, porque tú sientes que tú sabes que lo que tú no estás bien delante de la presencia del Señor. Y ese temor que tú tienes de llegar a la casa, lo que hace el enemigo te dice, no llegue. ¿Para qué tú vas a llegar ahí? ¿Para qué tú vas a llegar a buscar del Señor? O te invitaron y tú dices, no, y mucha gente no se atreven, no llegan porque tienen temor. Pero eso lo hace el enemigo, estrategias que, William, que el enemigo Una estrategia utiliza. que usa el enemigo es esa. El tú sentirte ese bochorno. En esta noche, mira, el Espíritu Santo, esa es la cubierta, una de las cubiertas más importantes. Es la cubierta más importante. Y entrando a estas otras estrategias, William, que es bien importante, una de las estrategias que queremos compartir contigo es la fe. La fe. Dice que la fe es el fundamento, es fundamental para nosotros poder vencer en las pruebas. Esa fe que es tan importante. En una ocasión hubo un centurión que tenía a su siervo, estaba enfermo. Y le tenía mucha estima a este siervo. Y este centurión, ¿verdad? No tenía que ver, quizás había escuchado. Y cuando escucha hablar de Jesús, en ese momento que escucha hablar de Jesús, le dice, manda a buscar a Jesucristo, lo manda a buscar, porque sabía que no había ninguna alternativa. Quizás habían probado todo, pero cuando mandan a buscar a Jesús, él se percata y comienza a decir, yo no soy digno de que tú entres a mi casa. Esa era una de las estrategias que quizás el enemigo puso ese pensamiento. No llegue, pero sin embargo vemos la fe, que aunque él dijo, no soy digno de que entre a mi casa, porque él estaba reconociendo que no estaba en las condiciones de que Jesús entrara a su casa. Sin embargo, él dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Y mi siervo sanará, William. Y al instante dice que fue sano. Dice que fue sano, dice Sí. una versión que cuando él fue allá y preguntó, más o menos, ¿verdad? La hora que había sido, para él saber más o menos, ¿verdad? Sí. Porque él estaba convencido, esa era la fe. Fíjate que Jesús se maravilló de la fe que tenía este hombre. Santo, esto está por eso poderoso. mismo, ¿verdad? A veces la fe que nos hace falta a nosotros, ¿verdad? Que busquemos, ¿verdad? De esta forma y estemos completamente convencidos que Jesucristo es mucho más grande que quizás la prueba, que la situación que podemos estar viviendo. Eso es así, la fe es importante. Así que, hermano, amigo que nos estás escuchando,
una herramienta muy importante es la fe. Tenemos que tener fe, tenemos que tener la certeza, ¿verdad? Como dice la definición, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quizás tú no estás viendo algo ahora, quizás tú estás en un proceso difícil, estás pasando quizás una enfermedad, pero tu fe está depositada en el Señor Jesucristo. Ahora, pero la palabra es clara, ¿verdad? Dice que el que pida confiadamente, ¿verdad? Porque si no pides confiadamente, sabiendo, ¿verdad? Que todo lo puede hacer Él, ¿verdad? Porque sabe que el que pide desconfiadamente es como la ola del mar. Como la ola del mar que va y que viene. Que viene. ¿Sabe? Que no hay esa convicción. Sin dudar, que estar sin dudar. Totalmente convencido. De eso se trata la fe. La fe, total convencido. Fíjate que esto me trae a recuerdo esta mujer cananea, ¿verdad? Que fue delante del Señor porque su hija estaba atormentada por un demonio y vino y le pide ese hijo de David, ¿verdad? Ten misericordia de mí, pero que Jesús no le hacía caso, ¿verdad? Jesús estaba ya envuelto y no le hacía caso, ¿verdad? Y los discípulos, pues, despídela, ¿verdad? Despídela, pero él no. Y ella ahí. Ella persistente, y el Señor le dice, ¿qué es lo que le dice el Señor? Le dice, no está bien, ¿verdad? Que el pan, ¿verdad? Se le dé a los perrillos, ¿verdad? Y la contestación de esta mujer fue la que, como dice, movió a la misericordia del Señor, ¿verdad? Le dice, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de su amo, ¿verdad? De la mesa. Eso está terrible, eso es poderoso. De esa mesa, ¿verdad? Y eso es lo que sorprendió al Señor, ¿verdad? Dice que en Israel no había visto tanta fe, ¿verdad? Como la que vio en esta mujer cananea. Fíjate, esto que tú mencionaste del centurión, fíjate que el centurión era romano y esta mujer cananea. Nos estaban hablando de dos personas que totalmente no eran judíos. No eran judíos. Y mira, tenían más fe que los mismos judíos. Él mismo lo dice la palabra, él quedó sorprendido. Ni aún en Israel he visto tanta fe. Para allá. Ni aún en Israel he visto tanta fe. ¿Qué es lo que está buscando el Señor? ¿Qué es lo que está buscando el Señor en las personas? ¿Qué es lo que el Señor está buscando en ti? Que tú tengas fe, que tú puedas confiar en Él. A través de esta palabra, William, a través de lo que nosotros estamos en esta noche, siento la presencia del Señor. Yo siento que la gente pueda recibir esta palabra, que la gente pueda entender que todavía hay una puerta abierta, que todavía hay alguien que te está esperando. Solamente te dice, camina, no te canses. Si te caíste, levántate. Es tiempo de caminar, es tiempo de depositar la fe, la confianza en nuestro Señor Jesucristo. Los discípulos en un momento dado, William, ellos lo tuvieron ahí. El que tuvo el que le puso los dedos en Tomás, el mismo Tomás, William, que cuando resucitó Jesús no había creído y estaba ahí y lo tenía. Sin embargo, Jesús le dice, si no fuera porque pones tus dedos en mis heridas, no creyera. Hay gente así, hay gente que no cree, pero sin embargo, los demás en cierto momento como que dudaron, pero creyeron en el Señor porque hacía falta algo, hacía falta la presencia del Espíritu Santo, se estaban preparando. Hay que confiar en el Señor y depositarle esa fe. La importancia de la fe es que debemos tener total dependencia de Dios. Total confianza y depender de Dios. Ponerle la situación en las manos a Dios y olvidarnos de ella. No cogerla para atrás. Depositarla en el Señor. Eso es fe. Sí. Totalmente. Amén. Depositarla ahí. Tú depositas tu problema, tu situación y el Señor se encarga. Entonces, bueno. No quitárselo de las manos, ¿verdad? Porque a veces somos como que muy ligeritos porque creemos que todas las cosas se pueden hacer rápido, pero no. Señor la sabe el tiempo preciso para hacer las cosas. Claro que sí, el Señor va a contestar. El Señor, nosotros le podemos poner señales al Señor y el Señor siempre está presto ahí, siempre está puesto a su tiempo.
Y Él lo que quiere es que nosotros podamos seguir caminando, podamos seguir entendiendo que Él está ahí para recibirnos y dependemos de Él, total, absolutamente dependemos del Señor. Otra estrategia, no sé si tienes algo más por ahí, ¿verdad? Con relación a la fe. Hay otra estrategia que es la oración constante. Esa es importante. Importante. La fe y otra herramienta, otra estrategia para que tú puedas vencer. Es la oración, pero dice que es constante. Constante, hermano William. Que cuando dice una oración constante, es una oración continua. Continua. No es que vas a estar de rodillas todo el tiempo, ¿verdad? Pero tu pensamiento, tu dedicación, todo el tiempo tiene que estar en Jesucristo. O sea que tienes que poner la confianza y en esa oración que todo pensamiento, todo sentimiento y toda necesidad vaya en la oración, ¿verdad? Eso es que tiene que ir como de la mano, ¿verdad? Toda necesidad, la confianza en Él y echar todos tus pensamientos y todos tus sentimientos, ponerlo envuelto en esa comunicación. Y la importancia de la oración es que a veces nos preocupamos, qué voy a decir, qué voy a pero sin embargo, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestros sentimientos. Dice que nosotros estamos desnudos delante de la presencia de Dios. Nada se puede ocultar de Él. Todo ojo atalaya la tierra, Él conoce. O sea que el salmista decía, aún mi palabra no está en mi boca cuando ya tú la sabes toda. Pues si ya Él sabe todo lo de nosotros, es como hablarle con una conversación. Yo oí un pastor hablando sobre la oración y él decía, pues mira, si tú no sabes orar, pues mira, siéntate ahí o ajodíllate como tú más mejor te sientas y empieza a contarle, pues mira, Señor, yo me levanté por la mañana, y tú sabes que me sentí triste porque tuve esta situación, y después yo me bebí un café porque me sentía que necesitaba un café, y así te envuelves como si estuvieras con un amigo, una conversación, así mismo con es, un teléfono, tú coges un teléfono y tú dices a un amigo, mira, es que me siento triste, me siento porque tuve esta situación y qué sé yo, y esa es la confianza. Así mismo debe ser, William, inclusive, no simplemente tienes que, uno acostumbra muchas veces también en el momento que uno se levanta a orar o de madrugada, que tú tengas en ese silencio y tú no hables, tú no ores, te relajes tranquilo y tú dejes que el mismo Señor comience, porque el Señor va a venir, te va a hablar a través del Espíritu Santo. Y ahí tú rompes a hacer esa conversación, eso es una estrategia muy importante. Mira, a veces, mira, yo he tenido experiencia en el carro guiando, porque yo voy mirando la naturaleza y yo digo, Señor, qué lindo tú eres, porque mira lo que tú creaste. Mira qué belleza, mira ese paisaje que tú nos dejas ahí por la mañana, ese sol que casi a veces no nos deja ver ahí. Pero es algo hermoso y tú ahí te envuelves en esa conversación con Dios y fíjate, estás orando, porque orar es que hablar con Dios. Pues estás hablando, estás ahí envuelto y eso es lo que quiero. No tienes que saber orar, no tienes que saber orar. Lo que tienes que hablarle a Él. Eso es lo que Él quiere, que tú le hables. Que tú le hables. Sí, porque fíjate que a veces pensamos, por eso te digo que a veces queremos que ¿cómo es esto? Una oración perfecta. Nosotros pensando tanto en qué momento, en qué ocasión decirla, qué palabra utilizar, pero Dios no quiere eso. Dios quiere que abramos nuestros corazones y oremos sinceramente. Porque no sé si te acuerdas de cuando Jesús está hablando de aquel publicano, ¿verdad? Que decía, porque vino aquel puesto en pie y empezó a orar y exaltar, porque yo no soy como este pecador, este publicano, y dándose patas en el pecho, pero dice que aquel publicano que puesto su rostro, ¿verdad? No levantaba ni la vista y humillado, decía humildemente. Que soy, ¿verdad? Humilde, eso es la que quiere Dios. Soy un pecador. Reconocer que somos pecadores y que necesitamos de Jesucristo, porque realmente necesitamos. Por eso es tan importante que la primera estrategia que nosotros utilizamos fue la del Espíritu Santo.
porque el Espíritu Santo es la que nos redarguye y el Espíritu Santo es el que nos guía Aleluya, a hablar santo. con el Espíritu Santo, con Cristo, ¿verdad? Qué lindo. Yo siento unas corrientes Amén. del río de agua viva que corren por mi Amén, ser, William, amén. en este lugar. Siento una presencia bien Así bonita, ¿verdad? Y esa confianza que he tenido contigo, que tenemos, ¿verdad? Porque somos más que hermanos. Me recuerda a mí un momento dado que yo iba a trabajar, bajaba a trabajar, pero yo estaba en mi casa y en ese no tenía tiempo para orar y me faltaban ya como unos 5 o 10 minutos para yo irme y me tenía que ir. Y el Espíritu Santo, siento cuando el Espíritu Santo habla a mi interior y me dice a mí, no te vayas de este lugar sin orar. William me dijo, no te vayas de este lugar sin orar. Algo que de verdad que yo no puedo contener y yo no lo puedo olvidar. Y yo me voy de rodillas y aunque fueran 5 minutos me fui de rodillas y comencé a orar. Cuando bajo, me voy y bajo por Agua Buena, cuando paso después del National, en ese momento yo bajaba por ahí y cuando comienzo a coger las curvitas, como que de momento empezó como una llovizna. Y en esa curvita, la guagua que no iba suave, se dio una barrida, gracias al Señor que al frente no venían carros. Y en ese momento, acuérdate que fue lo primero que se me acordó a mí. Lo que el Espíritu Santo me dijo. En ese momento cuando yo sentí que el vehículo mío se barrió a tal extremo que yo dije, aquí si viene otro carro yo voy a baratar. En ese momento yo me acordé lo que me dijo el Espíritu Santo. No salgas de tu casa sin orar. Esa oración, esa protección, esa confianza que yo deposité, que el Espíritu Santo me habló a mí. Yo dije, me guardó, me cuidó. Una cosa increíble, Sí, una cosa porque increíble. Sabe Dios lo que te iba a pasar ahí. No, sin increíble, saberlo, ¿no? ¿verdad? Sí, y el Espíritu Santo de Dios de verdad que nos guía a todo bien. Oración constante, tenemos el conocimiento de la palabra. Tercera estrategia. Si tienes algo más, William, por ahí, Pues mira, suéltalo por ahí. si vamos a hablar del conocimiento de la palabra, es algo bien especial el conocimiento de la palabra. Cuando nosotros vamos a leer en Oseas 4:6, ¿verdad? Dice que el pueblo pereció por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Pero, y a veces, fíjate, es el rechazo al conocimiento. Porque tenemos la oportunidad de tener el conocimiento, pero a veces lo rechazamos. Y esta es una buena estrategia. Porque fíjate que cuando nosotros vamos a lo que es el Señor Jesucristo, que empezando el ministerio del Señor Jesucristo, ¿qué hizo Él? Se apartó al desierto 40 días y 40 noches. ¿Y qué fue lo primero que hizo el enemigo? Ir a tentarlo. La tentación. Ir a tentarlo. ¿Y qué pasó con él? Tenía que hambre. 40 días sin comer. ¿Qué iba a tener? Hambre. ¿Y por qué vino la tentación? Si tú eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué él le dijo? Escrito está. Escrito está. No es solo del pan vivirá el hombre. O sea, que le dijo, la contestación de él fue basada en que en la palabra. En la palabra. O sea, el conocimiento de la palabra es útil. Escucha eso, estrategia. El conocimiento de la palabra de Dios es útil. Fíjate que el mismo Jesucristo cuando estando con los discípulos le dijo, no os preocupéis lo que van a decir cuando los lleven ¿a qué? A la cárcel. Porque el mismo Espíritu le va a decir lo que van a tener que hablar. O sea, aleluya, que con la misma palabra que tú tienes el conocimiento de la palabra, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te la trae a memoria y con esa misma tú te defiendes. Tú te vas a defender. Por la palabra del Señor, conocimiento de la palabra del Señor. Por eso es que una de las estrategias es la palabra del Señor. Esa palabra poderosa, ¿verdad? Que bueno, hay que saber de la palabra del Señor, porque muchos piensan que no, pero el enemigo la sabe, se la estaba dictando, se la estaba hablando ahí a Jesús, al autor y consumador de la palabra, el mismo enemigo, hablándole, diciéndole, que él sabía, si te tiras de aquí
aún los ángeles te van a tomar y te van a recuperar. Claro, pero él sabe que él no podía. Otra estrategia del enemigo, William, cuando la tentación, ahora mismo le estamos trayendo a las personas, hablándole de estrategia para tú vencer, pero tienen que tener bien importante que el enemigo, ¿por qué hacen falta? Porque el enemigo tiene sus estrategias. Sí, de igual manera, Dios nos da las herramientas para nosotros poder vencer y unas estrategias para poder vencer. El enemigo tiene también sus estrategias para poder hacernos la guerra, ¿verdad? Y de eso se trata, que nosotros podamos tener unas estrategias y ponerlas en práctica. Lo importante es hacer una estrategia, porque imagínate que los soldados, ¿verdad?, se preparen y tengan estrategias, pero no la lleven a cabo cuando le haga falta. Exacto. Eso es así. Muy importante. Pues el enemigo los va a tumbar. Por eso es importante saber las artimañas, ¿verdad?, del enemigo y conocer por dónde él puede venir a atacarnos. Y nosotros atacarlo a él con conocimiento de la palabra. Eso es así. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra. Así que la palabra es la que nos guía, es la que nos alumbra el camino y nos va a ayudar, nos va a sacar a flote y nos va a dar esa victoria, William. Cuando nosotros unimos todas estas estrategias que estamos mencionándoles, amigos que nos están escuchando, tú puedes estar pasando procesos difíciles, puedes estar pasando ansiedad, quizás ruptura de matrimonio, pero cuando tú buscas a la presencia, buscas el Espíritu Santo de Dios, te fortaleces en la fe, en la confianza, cuando tú buscas en lo que es ese conocimiento de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y vas a poder vencer. Porque nosotros las hemos utilizado, William, tú las has utilizado también, y nos han dado las herramientas y nos han dado la victoria que nosotros necesitamos. Claro, y buscamos, hemos encontrado que en el resultado está en la palabra. La palabra tiene tantas cosas de nuestra vida que a veces nosotros decimos: ay, yo es que quisiera escuchar a Dios hablándome. Pero si tú te metes en la palabra, tú estás pasando a veces por algún proceso y la misma palabra te redarguye tanto que bueno, fíjate que a veces vamos a la iglesia, vamos al templo, ¿verdad? Y cantan una alabanza que tiene que ver con la palabra y vemos que esa palabra nos ministra a nosotros. La fortaleza, nos fortalece, si tenemos que llorar, nos consuela, William. Nos consuela. La verdad es que la palabra nos consuela. Y mucha gente, ¿verdad? Eso es lo que queremos, William, a través de este podcast, a través de esta palabra que Dios ha puesto en nuestros corazones. Que muchos amigos que nos ven y que les sirven, y muchos amigos, ¿verdad?, que tenemos en diferentes lugares, que puedan recibir esta palabra y que puedan utilizar el conocimiento de la misma para que puedan triunfar, para que puedan vencer. ¿Verdad? Hay unas armaduras espirituales que las vamos a estar mencionando. Si quiere, vamos a darle mención a estas almas espirituales junto con estas estrategias que nosotros te hemos mencionado en esta noche. Una de ellas, esta se encuentra en el libro de Efesios. Efesios tiene la fecha por ahí, Efesios capítulo 6, si no me equivoco. Efesios 6 al 11. Se encuentra en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 11. Si hay alguien que tenga una Biblia, ¿verdad?, y que nos esté viendo en diferentes lugares, que se tope con este podcast, busque la palabra del Señor, y ahí en Efesios capítulo 6, del 6 al 11, va a encontrar lo que es la armadura espiritual. La primera armadura espiritual que nos habla es el cinturón de la verdad. Cinturón de la verdad dice: nos hace estar firmes en la verdad de Dios y nos protege de las mentiras del enemigo. Ese cinturón de la verdad, ¿verdad? No voy a entrar mucho, no sé si tienes algo para no alargar mucho este podcast, porque quiero que las personas reciban, pero podemos hacer otra parte más. Ustedes nos dejan los comentarios, nos dejan nos pueden dejar los mensajes que ustedes siempre han dicho que nos pueden llevar, qué tema quieren que llevamos, o si quieren que continuemos esta conversación, este podcast, pues lo podemos llevar. Cinturón de la verdad, que nos hace estar firmes en la verdad de Dios y nos protege de las mentiras del enemigo. Sabemos que el enemigo es un mentiroso, un padre de mentiras, por eso es tan importante. Número 2, William. Fíjate, el número 2 dice: la coraza
de justicia. Nos cubre y protege de los ataques, acusaciones injustas al vivir una vida recta y justa delante de Dios y de los demás. Está fuerte esa. Eso está fuerte, sí. Nos cubre y nos protege de los ataques. Ataques y acusaciones. Porque eso es lo que quiere el enemigo, Eso es lo que hace acusarte, porque fíjate que él te pone las cosas en bandeja de plata y después que tú las haces, Te acusa. porque es un acusador, Otro es terrible, es terrible. Número 3, el apresto del Evangelio de la Paz. Dice, nos prepara para compartir el mensaje de salvación y estar listo para dar razón de nuestra fe. Ese apresto del Evangelio de la Paz, ¿verdad?, es el que nos prepara y para que nosotros podamos estar preparados y nosotros podemos estar firmes en esa fe, lo que nosotros hemos creído. Amén. Y dar por gracia lo que por gracia hemos recibido, porque de eso se trata, ¿verdad? Hoy en día nosotros estábamos perdidos, estábamos en ese mundo, ¿verdad? Delitos y de pecado, ¿verdad? Pero Cristo nos alumbró y el camino, y hoy en día podemos dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Así es, que es este consejo que te llevamos a través, ¿verdad?, de esta palabra que hoy en día Dios ha puesto en nuestras vidas y en nuestro corazón. Vamos a la cual. La cuarta. La cuarta. Dice, el escudo de la fe nos protege de los dardos inflamados del maligno, fortaleciendo nuestra fe en Dios y su palabra. Gloria a Dios, aleluya. O sea que nos protege de los dardos, porque sabes que el enemigo sigue tirando dardos a nuestra mente, a nuestra vida, ¿verdad? De pensamientos negativos, porque él no pone nada positivo, todo es negativo y la gente se levanta bien preocupado, ¿verdad? Pero ¿sí? Porque sí, eso es lo que quiere el enemigo, que tú estés con ese miedo, con esa preocupación. Por eso es importante el escudo de la fe. Y eso lo hace el mismo Satanás, sí, buscando ganar ventaja. El número 5, el yelmo de la salvación. Protege nuestra mente y pensamiento, recordándonos que somos salvos por gracia y tenemos la esperanza de la vida eterna. Nosotros somos salvos por la gracia del Señor. Algo que sin nosotros merecernos, Dios nos dio esa salvación tan bonita, pero tenemos que mantenerla, William, porque hablamos de la salvación. Jesucristo pagó el precio, pero si no la mantenemos, el enemigo, como es un ladrón, nos la va a robar y anda robando y hurtando por ahí, y tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Amén, hay que resistir. Por eso el número 6 dice, la espada del Espíritu. Es la palabra de Dios, la misma que estábamos hablando, ¿verdad? Sí. Es el arma ofensiva en nuestras armaduras. Nos ayuda a combatir las tentaciones y luchar contra el enemigo usando la palabra de Dios como nuestro guía y autoridad. Mira qué hermoso esta palabra, ¿verdad? Que dice la espada del Espíritu. Por eso es tan importante conocer de la palabra. De la palabra. Cuando resumimos todas estos elementos de la armadura, William, ahí vemos entonces lo importante que es. Ahora vamos a resumir, ¿verdad? Para que tú no resumas con ese texto que tienes por ahí. Resumiendo, mi gente, hermanos, el Espíritu Santo de Dios, la fe, la palabra del Señor, cada uno de estos elementos. Y vamos con el hermano William. Mira, tenemos un texto aquí, ¿verdad? Que es bien importante, porque dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, nada nos podrá ni por lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque Pablo viene y dice una pregunta: ¿qué nos podrá separar de Jesucristo? Hace esta pregunta: ¿qué nos podrá separar? Esta pregunta. Entonces, empieza a dar un montón de sugerencias, ¿verdad? Tribulación, angustia, persecución, desnudez, peligro, espada, ¿verdad? Y la otra que vino mencionado antes, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar de Jesucristo. Fíjate que las primeras, tribulación, angustia, persecución, desnudez, todas estas son ¿qué? Físicas, pero las otras
ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, Espirituales. son espirituales. Oh. O sea, que ninguna cosa, ni lo Ni lo espiritual, espiritual ni lo ni la físico. física nos va a poder Lucha. separar del amor de Jesucristo, Santo. que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Nada nos podrá Bendición. separar. Cuando nosotros tenemos la fe, tenemos la palabra del Señor, tenemos esa confianza puesta en Jesucristo y el amor que le tenemos a Jesucristo, porque Él nos, obviamente, porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Y él, Nada. y él te amó a ti primero. Él te amó a ti primero. Nada, es que no hay nada. Cuando la palabra dice el Señor, nada nos podrá separar de Jesucristo. O sea que estamos hablando de quién, de Pablo, que Pablo era un experto en esto. Él sí que pasó por cosas y situaciones y nos dice, nada nos podrá separar de Jesucristo. O sea, nada me podrá separar de Jesucristo. Y como yo le amo, Amén. nada me va a poder Aleluya. separar. Y yo sé que Dios ha hablado a tu vida de una manera especial, William. Estamos más que contentos, estoy contento, ¿verdad? El tiempo se nos hace corto, Sí, el tiempo se nos hace corto. Nosotros estamos aquí, se nos hace corto, pero siempre le queremos, ¿verdad? No ser muy extenso para que usted pueda recibir esta palabra. Y seguiremos llevando la palabra del Señor, así que nosotros le pedimos que ustedes compartan este podcast, que nos sigan bendiciendo. Gracias por el apoyo a este canal de podcast, La Cueva de Adulán. Nos puede buscar por YouTube, CD Podcast Luis Ferrer, y el programa Levantando al Caído. Gracias una vez más, ¿verdad? Gracias al hermano Amén. William una vez más, y saludito por ahí, y despídenos por ahí. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y puedas usar las estrategias que Dios te da. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima.